Hola a todos y a todas, estamos en una cápsula más de La Cultura nos une en línea, este programa de la Secretaría de Cultura de Coahuila para poder llevar hasta sus casitas los museos. En este caso estamos aquí en el Museo de Artes Gráficas de Saltillo, Coahuila, ubicado en Jicotencal 264 en la zona centro de la capital del estado. Y mi nombre es Edith Leija y soy la directora de este maravilloso recinto. Estamos ahorita en la sala de exposiciones permanentes del museo, que está dedicado al desarrollo de la imprenta. Ustedes dirán, ¿por qué este es el Museo de Artes Gráficas? Y a veces es muy importante ver la importancia de la reproductibilidad y de cómo este invento tan maravilloso que fue la imprenta revolucionó y cambió la forma en la que nos transmitimos la información y cómo fue un gran invento que ayudó a que la humanidad se desarrollara muchísimo más. Bueno, antes que nada me gustaría aclarar y preguntarles un poquito para empezar esta reflexión, ¿qué es el arte, qué es la gráfica? ¿O qué diferencia, por ejemplo, el arte gráfico o a lo que llamamos el arte gráfico a el arte tradicional, como la pintura o la escultura? Aquí, bueno, si quieren pónganle pause o bueno, ahorita ya así como que hacemos un momento de reflexión, pero bueno, les voy a decir porque no tenemos tanto tiempo. Lo que es el arte gráfico es el arte que es reproductible, o sea, las piezas que son susceptibles a la reproducción. Por eso siempre tenemos a un libro, una estampa, un sello, se puede reproducir una y otra vez. Al parecer, ahorita que estamos tan acostumbrados al concepto de originalidad, podemos pensar que esto es menos valioso, pero en realidad es lo que lo hace tan valioso y tan útil que sea reproductible. Podemos ver, por eso fue tan importante la invención de la imprenta, porque permitió que los textos, que grabados, que imágenes y que mensajes se transmitieran a una gran cantidad de gente en menos tiempo. Antes los libros pues eran hechos por los escribanos y se podría tener un libro, pues no sé, en 6 meses, en un año, dependía de la complejidad del libro, y eran objetos muy caros que solo podrían tener o la iglesia o los grandes aristócratas, pues que tenían la posibilidad de adquirir uno. Gracias al poder de la reproductibilidad, gracias a la gráfica, pues este poder, este conocimiento se democratizó muchísimo más y ahora podemos acceder de una manera muy fácil a este tipo de documentos. Ahora con la era digital, pues ya también este tipo de información pues va viajando de un dispositivo a otro, de una tableta, una computadora o una impresión también digital, que ahora se llama gráfica digital, es decir, que ya el soporte ya no se hace por un medio físico, sino que se imprime a través de las computadoras y ya se puede pues hacer N cantidad de veces. Bueno, en esta sala del MAC podemos ver la historia de la imprenta y cómo se usó desde sus fines prácticos hasta ahora su utilidad artística. Bueno, aquí vemos primero cómo fue muy importante para la humanidad pues hacer este tipo de grabados y estampas. ¿Qué es el grabado y qué es una estampa? El grabado es esta pieza que tiene los surcos, es la superficie dura trabajada con incisiones que sirve como matriz. O sea, la matriz es el lugar del que van a salir todas las estampas. Ya la estampa es cuando una vez entinto este grabado y lo pongo sobre un papel o sobre una superficie y se crea una impronta. Esa ya es una estampa. Antes, desde hace muchos siglos, este tipo de grabados se hacían en arcilla y se marcaban también otras arcillas, otros documentos para dar legitimidad a los documentos, para marcar la pertenencia de algún tipo de objeto, y pues cada uno tenía como así como ahorita se usa la firma,
y todavía los sellos siguen funcionando, pues son como para darle validez a los documentos. Si nos ponemos a pensar, o sea, este sistema todavía es válido hoy en día, ¿no? ¿Cuántos nosotros no vamos a las instituciones o nuestros documentos personales u oficiales están validados por un sello, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que pues que una institución avala ese sello, porque ese sello no lo puede tener cualquiera, tiene ciertos candados de seguridad y este tipo de impresiones les da validez. Entonces aquí podemos ver desde hace siglos cómo empezó como antecesores de la imprenta. Bueno, otra cosa muy importante es la imprenta, cómo llega a México. La imprenta pues llega a México en 1539 y pues fue gracias a las gestiones del obispo Fray Zumárraga que llega aquí en México esta imprenta, y pues también estas tenían que ser pues aprobadas por la realeza para que pudieran trabajar. Aquí en esta sala tenemos estas piezas antiguas que en un principio o en varios siglos, por ejemplo en el siglo antepasado, en el siglo XIX, se usaban para acomodar renglones, para trabajar este arte de la imprenta. Aquí tenemos, por ejemplo, estas prensas de encuadernación, que igual, aunque parecieran muy antiguas, se siguen usando hoy en día en ciertos talleres de impresión o de encuadernación tradicional. Aquí también tenemos estas otras máquinas de intertipo que son para composición tipográfica de metal caliente. Aquí los acomodadores de cajas tecleaban ya de una manera un poquito más moderna las palabras y caían las letras que uno necesitaba para armar sus composiciones. Aquí esta es una de las piezas más antiguas que tenemos aquí en el museo, es del siglo XVII. Esta es una Biblia sacra de 1619, en donde vemos pues esta gran maestría de impresión con estos grabados muy elaborados, y que pues gracias a este nuevo invento pues se pudieron hacer y se pudo extender cierta información a través de la humanidad. Aquí también vemos esta otra que igual, aunque no es un grabado formal en papel, pues también es un antecesor de este tipo de impresiones. Este es un troquelador de hostias, en donde pues igual podemos ver que funciona casi igual que una guaflera, ¿no? Nada más que sagrada, en donde aquí ponían pues ya ponían las hostias y ya con esto las marcaban, las sellaban para poder dar la comunión a los fieles. Antes el trabajo de impresor no era como ahora, o sea, ahora es muchísimo más fácil, tienen sus DocuColor, sus máquinas de impresión ya digitales, en donde uno va con su USB a ponerla y a imprimir casi en un sinfín de materiales, en un sinfín de formatos, en papel mate, etcétera, o incluso hasta papel adhesivo. Antes no era así. Antes uno iba con el tipógrafo. Aquí vemos una imprenta pues más o menos tradicional del siglo pasado, en donde vemos todas las personas que trabajaban para sacar un solo impreso, ¿no? O sea, este era un trabajo bastante especializado, bastante manual, en donde pues tenían estas cajas con los tipos acomodados, en donde una vez que queríamos o que las personas querían o elegían cuál era el mensaje, los tipógrafos se encargaban de acomodar en renglones, de acomodar en las cajas, pues todos los textos para proceder a hacer la impresión.
¿no? Entonces era algo en realidad bastante laborioso, en donde pues no era trabajo de una sola persona, sino que era un trabajo que requeriría mucha maestría, mucha pericia y pues bastante cuidado, porque a veces por una letra que se equivocaban no es como ahora que nada más borras, copias y pegas, tenían que desarmar todo para volver a armar, y esto incluía una gran cantidad de tiempo consumido, papel gastado, entre otras cosas. Aquí vemos también una cortadora de papel o guillotina de 1876, en donde pues incluso estas piezas todavía están en tan buen estado que podrían funcionar hoy en día. Sin embargo, pues las tenemos para recordarnos que no siempre el trabajo de imprenta ha sido tan fácil como hoy en día. Sin embargo, en aquella época esto era la modernidad. O sea, esto era la manera en la que pues lo hacían con la última tecnología de aquel tiempo. Ya después, pues los procesos de impresión fueron evolucionando, y como toda evolución, pues a veces se cree que diferentes procesos se van a perder. Antes de inventarse los tipos móviles, bueno, los tipos móviles primero los inventó Gutenberg de madera, y ya después, bueno, desde China, que empezaron a hacer estas tablas de madera con los textos. Después se inventaron los tipos móviles, en donde eran las letras por separado, donde se podrían formar un sinnúmero de palabras con los mismos tipos. Ya después, pues ahorita que ya estamos en la época digital, ya los tipos móviles quedaron en desuso. Sin embargo, se piensa que estas técnicas se van a perder, y no, o sea, lo que pasa es que se siguen interiorizando, se siguen utilizando para hacer otro tipo de expresiones. En esta cuestión, este tipo de impresiones tradicionales se siguen usando por las artes visuales, por artistas, para seguir pues transmitiendo sus mensajes o seguir expresándose. Es decir, estas técnicas quedan liberadas de la carga de la comunicación y se usan con un objeto más libre para expresar cosas muy humanas, o para dar diferentes mensajes a través de las manos de diferentes artistas visuales. Aquí lo que podemos ver son cómo se hacen las impresiones en diferentes técnicas. Esta es la técnica, estas son técnicas, podríamos decir, que surgieron o que tuvieron mayor auge en el medievo, que es la xilografía y el buril, en donde aquí podemos ver precisamente, y esta está para esto, para mostrar la técnica de impresión. Aquí, como vimos en un principio, esta es la matriz. Esta es una placa de madera en donde se fue desgastando con ciertas navajas, y se hicieron dos impresiones. Esta se llama una técnica de placa perdida, porque se hacen una impresión con una tinta y luego se sigue trabajando la madera y se hace otra impresión en el mismo lugar, y al último pues la placa termina siendo pues una placa que ya no puede servir para sacar más reproducciones. Entonces, miren, aquí podemos ver muy claramente cómo es el proceso de la placa, cuál es la matriz y cuál es el resultado o los resultados que nos dan al imprimirlo, ¿no? Esta es una manera muy didáctica que tenemos para mostrar este tipo de procesos que a veces nos cuesta un poquito imaginarnos. Por ejemplo, esta otra es una colografía, en donde aquí vemos esta es la matriz de donde salen todas las impresiones. Aquí vemos cómo la persona o cómo el artista hizo diferentes texturas en la placa, y vemos cuál es el resultado final, ¿no? Aquí vemos cómo ya queda la impresión final o la impronta final, la estampa en el papel, y pues nos da una idea muy clara de cómo funciona este rollo de la impresión. Y aquí tenemos otra de las técnicas también muy interesantes, que es el aguafuerte y aguatinta. Esta es de un gran maestro del grabado, que es de Gilberto Aceves Navarro, en donde aquí podemos ver la placa
la placa de la que salió la impresión de esta pieza que se llama Adán y Eva. Esta placa es, como podemos ver, es metal que fue trabajado. Esta es una impresión que se llama en seco. Esta es una placa de cobre con incisiones y quemados en ácido. Aquí usamos el ácido para que haga este surco que aquí vemos, o estas manchas que después nos van a servir para traducirlo a ciertas figuras y manchas en tinta. Ya después esta pieza o esta placa se entinta toda, se pasa por un tórculo y nos queda esta impresión, ¿no? Aquí podemos ver la diferencia, cómo en realidad pues hay que conocer muy bien la técnica, porque a veces de lo que vemos aquí en la placa a lo que queda en papel es bastante diferente. Por eso se hacen lo que se llaman pruebas de artista o pruebas de taller. Una vez que se hace la quema de placa, se saca una prueba para ver cuál es el resultado final y para que el artista decida qué falta retrabajar de la pieza hasta darla por terminada. Esta es otra técnica que se llama, que es litografía o fotograbado. Esta impresión es en seco. Aquí como podemos, en plano, perdón, aquí como podemos ver, y pasaré mi mano, esto a comparación con las demás, si pueden ver, esto es liso, no tiene ningún relieve ni ningún hueco. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de impresión? La placa está tratada químicamente para que reciba la tinta solamente en 2 lugares en donde puede recibir tinta grasa, y ya en los demás lugares está tratada químicamente para repeler la tinta grasa. Entonces esto se basa con esta filia, fobia al agua y al aceite, que es muy conocida. Esta placa, primero, por ejemplo, que es la litografía, que es la base de la técnica offset que ahorita tenemos y que ahora usamos todos los días, con la que se imprimen los periódicos, las revistas, los folletos, tarjetas de presentación y muchísimas otras cosas en grandes cantidades. Son placas en donde se trata la superficie con un polímero que recibe la tinta grasa. Ya después se humedecen esos rodillos y obviamente el agua se repele en los lugares en donde está este químico. Se pasa a la tinta se adhiere solamente en estos lugares en donde están hechos para que reciba la tinta grasa, y ya después se imprime en papel. Aquí vemos esta pieza de un importante artista contemporáneo mexicano, que es de Manuel Felgueres, y aquí hay algo también muy importante. Como les había dicho, lo importante de la gráfica es que se puede reproducir, pero también lo valioso es que se puede reproducir solamente una cantidad de veces determinada. Por eso, cuando vemos una pieza, que miren, aquí los invito un poquito a que pongan atención en esto. Aquí esta es una prueba de color, entonces por eso dice PC. Aquí estaban viendo cómo se ve en el color, pero por lo general nos vamos a fijar en esta parte de los grabados cuando apreciemos una obra, en donde podemos ver aquí la firma, que este es de Aceves Navarro, con el año. Aquí vemos al centro el título, y en una esquina vemos qué pieza es. Si es una prueba de color, dice PC; si es una prueba de artista, dice PA; si es una prueba de taller, dice PT. Y en caso de que ya sea el tiraje, te va a decir, o sea que son 100 piezas las que se reprodujeron, te va a decir 1 de 100, 2 de 100, 3 de 100, hasta que llegue al 100 de 100. Y eso pues le da validez también comercial a la pieza. Pero para asegurar al mercado o a los compradores, a los coleccionistas, que ya no va a haber otra pieza más, lo que se dice es que la pieza se cancela. Aquí en este caso, aquí vemos que se le hicieron unos hoyitos, para ver que ya cualquier reproducción hecha y que tenga estos hoyitos ya no es autorizada por el artista. Si nos fijamos aquí, estos hoyitos no aparecen. Esta es la forma que tenía pues Aceves de cancelar estas placas. En el caso de Manuel Felgueres, aquí vemos que están rayadas, ¿sí?
Estas rayas obviamente no forman parte de la pieza, por lo general se saca el tiraje, ya una vez que imprime 100, 200 o la cantidad de reproducciones que quiera sacar el artista, se cancela, es decir, se raya la placa o se le hace alguna seña y se saca una impresión de la placa cancelada para ya asegurar que no van a salir más, ¿no? O sea, de lo contrario, uno no puede pues decir que ya estas que ya no habrá más. Esto nos pasa también, o pasa, con los moldes de las esculturas de Rodin, en donde Rodin a Francia pues dejó legados sus moldes, y pues todavía en la actualidad se siguen sacando reproducciones de sus esculturas, que vaya, si bien no tienen el valor histórico que pues tendría una que se hizo en la época en que Rodin estuvo vivo, a una que se saca actualmente. Más sin embargo, podemos ver que pues una pieza, o sea, sigue siendo una pieza que salió de un molde del mismísimo Rodin. Entonces seguimos apreciando los mismos valores, las mismas figuras, los tonos, los volúmenes, pues que este gran maestro de la escultura hizo en su momento. Aquí nos iríamos a analizar más una problemática de originalidad y copia, que pues no es ahorita tanto el caso, pero que nos da mucho a pensar qué importa más, o sea, si en realidad apreciar los valores de la escultura o de esta pieza o su valor comercial. Y esto es algo muy importante, que a veces no todo tiene que tener, o no todo tiene un precio. Hay cosas increíbles, un olor, un atardecer, un amanecer, los tonos del cielo, de una flor, que la verdad no por no tener un precio estratosférico en el mercado, pues valen menos o son menos dignos de contemplarse. Aquí vemos todos los materiales que utiliza un maestro grabador, sus herramientas que usan en el día a día para dedicarse a esta labor. Estos son los buriles, que son unas cosas como bastante finitas. Todos, bueno, hemos tenido algún billete en nuestras manos, ¿no? Con estos rostros de nuestros héroes patrios, en donde sus rostros están hechos con una serie de rayitas, pero así diminutas, en donde se ven sus valores, se ven todos. Miren, yo aquí voy a sacar un billete de la cantidad de 20 pesotes. Entonces, si aquí vemos todas estas lineecitas, todos estos achurados que son las líneas que se entrecruzan, todas estas líneas, o sea, no crean que son hechas en computadora, no, hay grabadores que se encargan de hacer estas piezas o este tipo de grabados para el Banco de México, ¿no? Y este tipo de trabajos se hacen precisamente con esta herramienta que estamos viendo aquí al fondo, que se llama buril, ¿sí? Son las láminas muy finas, es un trabajo con mucha delicadeza, es un trabajo muy complicado que también se hacen con unas grandes lupas por el grado de detalle que tienen, y que pues vaya que pues se siguen haciendo en la actualidad por el grado de complejidad y de maestría que se requieren, ¿no? Aquí vemos estas otras gubias que sirven para sacar material, diferentes punzones, diferentes bruñidores, las tintas, los rodillos y las breas, ¿no? Aquí también podemos ver otro ejemplo de romaneguía, donde vemos un ex libris. Si ustedes regresan un poquito a nuestra página de la Secretaría de Cultura, hace algunos días el maestro Vinicio Favila y yo dimos un taller de cómo crear nuestros propios sellitos de goma para hacerlos en casa, o nuestros ex libris, que son la manera en la que nosotros marcamos nuestros libros, en donde quiere decir ex libris es propiedad de, ¿no? O sea, decir, bueno, este libro es mío y pues de nadie más, por si llegara a caer en otras manos, pues que quede marcado, ¿no? Es algo como muy humano dejar alguna huella de propiedad en nuestros objetos. Este es un ex libris de romaneguía, en donde podemos ver la placa de metal, que esta es la matriz, y todo el trabajo que conlleva, que este es un trabajo bastante elaborado, y cómo queda en papel, ya impreso este ex libris, que dice aparte Viva Torreón.
¿no? Aquí llegamos también a la parte final de nuestro recorrido, en donde vemos grabados desde la academia del siglo XX hasta ya artistas contemporáneos y del taller de gráfica popular coahuilenses, como también grabados de la mismísima Elena Huerta, en donde ya se ven pues diferentes arte académico que surge como síntesis entre el estilo románico y el neoclásico. Este estilo apuesta por lo ideal y hace a un lado lo real, o sea, sus mejores exponentes pues surgen de la Academia Francesa, cuyo riguroso sistema de enseñanza se impone en Europa y en el resto del mundo, a través de alegorías históricas, religiosas, mitológicas. Los artistas académicos hacen un arte racional y pues políticamente correcto. Y pues aquí podemos ver que es un gusto totalmente burgués. Vemos estas actitudes como que palaciegas, de poses, también de corte clásico, o por ejemplo esta otra que vamos a ver a continuación que se llama Los Enamorados, que son un estilo con temas pues universales, pues muy tranquilos, muy decorativos. Vemos retratos de las personas acaudaladas, en donde pues lo que sobresale pues es la calidad técnica de estos grandes maestros. Después aquí vemos otro tipo de uso de la gráfica que es para el pueblo. Existieron a lo largo de la historia, sobre todo a principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estos periódicos populares como el Aguizote y el Hijo del Aguizote, en donde la ilustración era muy importante. ¿Por qué? Porque la gente en ese entonces no todos sabían leer y escribir. Entonces la ilustración era primordial, porque para la gente que no podía leer y escribir, pues ¿qué hacía? Veía los dibujitos. Y a través de los dibujitos, a través de las ilustraciones, pues se podía dar una idea de la noticia principal, de lo que estaba pasando en el país. Entonces eran bastante importantes estos grabados, estas ilustraciones, en donde el ilustrador era un personaje principal y relevante en cada medio de producción. Aquí tenemos una gran colección de la Caseta Callejera, todas hechas por José Guadalupe Posada, en donde pues aquí vemos, por ejemplo, una crítica hacia Emiliano Zapata, sobre las revueltas, cómo ellos con gran maestría pues dibujaban y hacían los clichés que iban a acompañar el texto. Aquí vemos, por ejemplo, una hoja de prueba en donde estaban viendo cómo iba a quedar el resultado final. Aquí todavía falta incluir todo el texto, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ya vemos que habla de los pormenores de la última ejecución, ¿no? Y aquí vemos ciertos episodios revolucionarios, la guerra en Ciudad Juárez, vemos sobre la muerte de Emiliano Zapata. Aquí vemos cómo estos grandes artistas pues retrataron los más grandes movimientos de México en su época, y cuán importantes fueron pues y son en la historia nacional, para el resguardo y memoria de estos acontecimientos tan importantes. Bueno, también otro tipo de estampas muy importantes en el ideario mexicano son las estampas religiosas. Aquí tenemos una colección muy linda de las estampas religiosas del taller de Venegas Arroyo, en donde pues estas piezas fueron trabajadas por Manuel Manilla, que fue
uno de los principales maestros de José Guadalupe Posada, y son hechas cerca, o sea, entre 1882 a 1890, tal vez principios del siglo XX. Estas piezas son muy lindas. Por ejemplo, aquí tenemos este San Expedito, que es el santo de los ¿cómo se llama? De los procesos y de los procesos también, por ejemplo, burocráticos. Todos hemos escuchado lo que significa la ley expedita, que es la ley que se realiza prácticamente o que está hecha para que se ejecute en el acto. Entonces, si uno quería que algo se realizara como que muy rápido, pues le rezabas a San Expedito y pues el milagro se supone que te lo hacía pues también inmediatamente. Aquí tenemos otra serie de gacetas callejeras de la Nota Roja. Esta, pues bueno, la Nota Roja, sabemos por ejemplo que en México tiene una gran tradición con estos periódicos ahorita sensacionalistas que siempre abundan. Bueno, esto no es simplemente desde hace unos años. Siempre ha existido esta Nota Roja, nada más que antes pues se presentaban también con estos grabados, ¿no? En donde veíamos asesinatos, espantosos acontecimientos de malformaciones, de monstruos, de apariciones, de riñas callejeras, de muertes pasionales, entre otras cosas, ¿no? Que siempre eran como muy buscadas en el ámbito popular. Entonces aquí vemos todas estas gacetas callejeras con pues impresiones y piezas pues realizadas por Guadalupe Posada, ¿no? Aquí tenemos también otra serie de folletos que eran también muy populares a principios del siglo XX, en donde pues son cuadernillos de Manuel Manilla, que fue el que introdujo pues estas vistosas imágenes en los cuadernillos de las impresiones de Vanegas Arroyo, en donde se les dio su diseño característico, que después continuó uno de sus mejores y más habilidosos alumnos, que es Manuel Guadalupe Posada. Todos creemos, o es muy conocido, que Manuel Guadalupe Posada inventó este personaje de las calaveritas o de la Catrina, pero en realidad el que hizo este tipo de idea, de imaginario, fue su maestro Manuel Manilla, y pues bueno, gracias a las vicisitudes de la historia y de los acontecimientos, el que terminó pasando a la historia por estas características representaciones de las calaveras fue Guadalupe Posada y no Manilla. Pero pues desde aquí podemos ver la gran influencia que tuvo José Guadalupe Posada de su maestro, el cual él la retomó y la siguió trabajando. Aquí vemos pues todas las estampitas, todas las piezas que se hacían, desde cocina del bolsillo, desde libritos de muestras para grabados, enseñaban cómo se bordaba, enseñaban remedios caseros para mantener la salud en el hogar, enseñaban pues también estos conocidos cancioneros que se volvieron muy populares. ¿Por qué? Porque eran cosas que antes se transmitían o de generación en generación o a través del habla, y ahora ya podíamos acceder a estos cuadernillos que aparte tenían muy bajo costo, que estaban muy bien ilustrados y que todo el mundo podía adquirir, pues gracias a este gran poder de la imprenta. Aquí también tenemos otra fiesta que fue muy popular, que fue la de los toros, en donde vemos, estas también son piezas de Manuel Manilla. Todavía para muchas personas es muy complicado distinguir entre los grabados de Manilla a los de Posada, y pues es que en realidad
pues es que son muy parecidos. La verdad, Guadalupe Posada pues tuvo gran influencia de su maestro, en donde retomó muchas técnicas, muchos imaginarios, muchas formas de trazo, en donde pues vaya, ahí se ve bastante la mano del gran maestro que tuvo y por el cual él pudo desarrollarse también y pudo desarrollar una gran técnica y pues pudo pasar a la posteridad como uno de los más grandes grabadores de nuestra historia, ¿no? Aquí en el Museo de Artes Gráficas contamos con una gran colección de José Guadalupe Posada y de Manuel Manilla. Entonces, cuando ya pase esta época de contingencia, los invitamos a que las vean con mayor detalle. También nosotros tenemos aquí lo que estamos viendo son unas piezas hechas magistralmente de uno de los artistas más importantes del siglo pasado, que es Leopoldo Méndez. Él fue hijo de un zapatero y de una mujer campesina y nació en 1902 en la Ciudad de México. Después, a muy corta edad, en 1915, o sea, tendría 13 años, o sea, una muy corta edad, entró a la Academia de San Carlos y pues bueno, destacó por su gran habilidad y se compromete él a las causas sociales del pueblo. Leopoldo Méndez en 1937 funda el Taller de Gráfica Popular, en donde es un lugar que junta, aglutina y es de convergencia de un grupo de artistas muy importantes en la historia gráfica de México, en donde todos tienen un fuerte sentido crítico hacia la sociedad. Luchan contra el fascismo, contra el imperialismo, luchan por las causas del pueblo, ponen en primer plano al campesino, al mexicano común, al que lucha por su tierra, al que se esfuerza por tener una mejor calidad de vida, al que se esfuerza, quiere, cultiva la patria. Entonces vemos lo más importante de Leopoldo Méndez, pues es este sentido crítico, este sentido social. También, además, aunado al sentido social, la maestría en la que maneja los claroscuros. Aquí vemos en esta técnica del linóleo cómo maneja las diferentes plastas de luz y sombra, cómo vemos estos delicados trabajos de claroscuros en las texturas, en las figuras, en el cielo, que lo hace de una manera bastante conmovedora, en donde pues aunado a que pues él resalta la clase trabajadora de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues también las retrata de una manera pues bastante humana. Aquí este es un grabado pues icónico de Leopoldo Méndez. Claro que uno de sus principales influencias fue el maestro Guadalupe Posada, en donde aquí vemos cómo él hace en 1947 este gran homenaje a el maestro, ¿no? En donde vemos a un grabador viendo la noticia. Aquí vemos la noticia al fondo, ¿no? Estas revueltas, y a la misma manera es lo que el maestro está observando y está plasmando en su placa en una imprenta de aquella época, ¿no? Aquí vemos a los grabadores, a este que parece como magón aquí al fondo. Vemos aquí todo, vemos también la fecha, aquí nos lo está contextualizando en 1902, y aquí vemos como todos están atentos a lo que hace el gran maestro. Todo expresado con una excelente perspectiva, con una gran técnica y un gran manejo de los claroscuros. Aquí vemos, por ejemplo, esta doliente de Leopoldo Méndez de 1950, en donde vemos pues a una mujer con características indígenas, en luto, llorando por una pérdida. O aquí también vemos a los esclavos
trabajando bajo el yugo de las clases más acaudaladas, ¿no? Aquí vemos también esta pieza donde vemos a los insurrectos, al campesino levantándose en armas ante todas las barbaridades que se están cometiendo por el yugo extranjero. Y aquí, por ejemplo, vemos en esta fuerte crisis también, en donde vemos a través de una gráfica muy contundente, pues las preocupaciones que él quería expresar. Aquí vemos este mensaje que es 4,000 hogares sin palabras, sin pan, perdón, 4,000 hogares sin pan, en donde vemos al adulto pues desesperado porque pues no tiene dinero para cumplir con los requerimientos básicos de alimento de sus hijos. Leopoldo Méndez pues fue uno de los principales artistas que ya después juntó a otros como Higgins, como la saltillense Elena Huerta, que pues son ahorita personajes icónicos y que son como muy queridos por todo el trabajo artístico y más bien sí, por todo el trabajo artístico que ellos desarrollaron. Aquí vemos todo el legado de Posada, estas grandes piezas de O'Higgins también, que son todos los mexicanos que precedieron a José Guadalupe Posada y que trabajaron y se desarrollaron en el taller de gráfica popular. De aquí salieron artistas tan reconocidos como el conocido Javier Guerrero, que nació en San Pedro de las Colonias y que después se casaría con una cubana que es Clara Porcet, que después fue una gran diseñadora de muebles populares mexicanos, que revolucionó el diseño de los muebles. Y pues bueno, vemos, por ejemplo, también estas otras piezas de Andrea Gómez, cómo todos estos artistas, o sea, cómo sobre todo Manilla y Posada han influenciado o han influido en la expresión gráfica artística actual. Aquí vemos esta pieza que también es muy querida por todos porque es un retrato de Manuel Acuña, hecho por la maravillosa saltillense Elena Huerta, que también el mismo nombre de Elena Huerta lo tiene en nuestro taller de gráfica, que se encuentra también aquí en el museo, que lleva su mismo nombre en honor a todo el trabajo que hizo esta gran artista, cuyo taller está abierto y pues en este taller enseñamos las principales técnicas de grabado, tanto xilografía, linóleo y aguafuerte y aguatinta. También aprovecho para invitarlos cuando pase esta contingencia a que vengan, conozcan más el museo y que si les interesa aprender este tipo de arte, pues vengan al museo, pregunten por horarios, tenemos talleres, tenemos actividades para formar a la nueva generación de grabadores y grabadoras coahuilenses. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta historia, en este recorrido de la imprenta y del grabado artístico. Como les vuelvo a repetir, estamos aquí en la sala de exposiciones permanentes del Museo de Artes Gráficas de Saltillo, Coahuila. Y pues les recuerdo que nos sigan en nuestro programa con el hashtag La Cultura Nos Une en Línea, también con el hashtag Yo Me Quedo en Casa. Los invito a que sigan guardando la cuarentena, que evitemos más contagios, que nos lavemos las manos constantemente, ya que juntos pues vamos a salir de estas y muy pronto los podremos ver físicamente aquí en el museo. Muchas gracias.